Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Música y Política y como cada semana estamos con Carlos Azócar. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos. Con Miguel Farías. Hola, hola a todos. Y no siempre, pero a veces, con Ludwig van Beethoven. Siempre está en nuestros corazones, siempre, ahí palpitante. Siempre está, en esta especie de claro de luna claro. que nos trae. En esta alegría. En esta alegría, para la novena. Estamos con Aldo Miranda también allá en los controles, a los extramuros. Y las aceitunas de Miguel. Y las aceitunas nuevas de Miguel, que ahora está de productor de uvas. O sea, yo hago de todo, así que ahora sí, hace cervezas y hace uvas. Es toda aceituna. Pero estábamos escuchando la obertura. La obertura definitiva. De Fidelio. Que es la ópera más conocida. Acá cumplió 90 años Fidelio, ¿no? Acá. Hay otro, chuta, yo preparé un programa sobre Fidelio. Que esta ópera, si bien es la más interpretada de Beethoven y no está mal en el ranking de interpretación. Es la número 34. La número 34. Entre 2005 y 2010. Claro. No nos olvidemos que hay dos rasgos importantes. Uno, que en general las óperas de Beethoven no son relevantes en el repertorio de ópera, porque de hecho solo está esta. Y en segundo lugar, esta ópera tuvo su punto clímax gracias a una película. Sí, en Ojos bien cerrados. ¿En serio sale? Sí. ¿En serio? Sí, pues. ¿En qué parte sale la...? Sale en la parte donde están todos desnudos, digamos. Mira, porque ahí sale música de Ligeti, sale la música de Richard Cata de Ligeti, sale... O sea, de hecho, la clave que le da, como el secreto que le pasan en un papel el amigo, que es el pianista, es Fidelio. Mira, ya hace mucho tiempo. Wow. Y eso probablemente hizo que mejorara en los rankings de interpretaciones. No, y la música de Ligeti también, ¿no? La música de Ligeti, increíble. Sí, esa es una pieza bien chora porque son 12 piezas en que cada una tiene una nota más que la otra.
La primera pieza hecha solo con una nota, la segunda con 2, con 3, así. Es como la canción La censura no existe de Aute, pero al revés. Al revés. Y justo la que usa para la parte, como para demostrar lo tenebroso, lo misterioso, es la de 2 notas. Entonces, no, esa música es... ¿Pero puede ir a octava o solamente son? No lo hacen octavas, en octavas. Esa música es impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Esa película, como que la música y la cámara de Kubrick es todo lo que hay. Sí, porque en realidad el argumento... y las actuaciones... El libreto no era malo, pero no era malo. Pero, ¿Y cómo se llama el actor ahí? Tom Cruise. Con su... En ese el momento su esposa. Bueno, Fidelio de Ludwig van Beethoven es la ópera que nos va a concentrar la atención durante este programa, con una cantidad de material que vamos a tener que subir a la web porque no alcanzamos a procesar. Además ni hablar. Que Carlos se volvió loco esta semana, nos mandó libros, nos mandó artículos, Sí, de hecho compramos un libro. Había como 1500 páginas para leer en una tarde. Miguel, no se ha exagerado, son como 50. Digamos. Contemos un poquito de esta relación de Beethoven con uno de los grandes emblemas del mundo intelectual de la época, que era Napoleón Bonaparte. El corso. La relación de ellos es muy divertida porque finalmente hay un primer momento en que le dedico ¿Jovial? O sea, claro, es una cuestión que entre ellos no se divertían mucho. De hecho, ¿cuál de los dos más hosco? Sobre todo Beethoven. Sí. Y termina en un momento dedicándole una sinfonía, la Sinfonía Heroica, y después, digamos, de la ampliación del espíritu libertario que tenía Napoleón, y comienza justamente a invadir una serie de, digamos, a mostrar la cara menos amable de la Revolución Francesa, es cuando finalmente Beethoven dice, no, en realidad a este caballero yo no le dedico más nada y le quito... Pasa de ídolo a... Mira, igual eso, lo que está por escrito, nunca Beethoven dijo esta sinfonía yo se le iba a dedicar, sino que mucha gente muchos amigos vieron el manuscrito, Schindler, incluso, el de la alegría. El de la lista. Vieron que él tenía la partitura que abajo decía Ludwig van Beethoven y arriba decía Bonaparte. Entonces todos asumieron que esa sinfonía se iba a llamar Sinfonía Bonaparte. Y cuando usted supo que, claro, lo admiraba mucho cuando él era primer cónsul, claro, porque era un tipo que defendía un poco, era el espíritu romántico. Sí. Y defendía un poco todo este espíritu, y de repente claro, como dice Carlos, en sus ganas de emprender, y cuando se conquistar un par de países, cuando se autocoronó sí. Cuando se autocoronó o se autodenominó emperador de Francia, sí. Le vino, es un mito eso, no está registrado, que dicen que le dio un ataque de ira y rompió la partitura y todo, claro, porque se encontró que está borrado, está roto la parte donde decía Bonaparte. Pero decía, lo que sí está seguro es que le estaba dedicada a Bonaparte, y la dedicatoria era como a un príncipe que defiende no sé qué. Y después, claro, cuando la publica en 1806, creo que la publica con el nombre Heroica, claro, como y tiene una dedicatoria que es como al príncipe, algo así como que al príncipe que alguna vez defendió esos valores. Entonces igual, claro, de alguna manera se interpreta que igual está dedicada al Bonaparte Napoleón es famoso, entre otras cosas, no solo por su conquista y su relación tormentosa con su pareja, sino además porque se consideran los comentarios de él sobre el príncipe de Maquiavelo los comentarios más importantes sobre la temática. O sea, hay una edición que es con los comentarios de Napoleón sobre el príncipe, ¿ya? Que básicamente dice cosas como, sí, esto lo he aprendido tantas veces, hay que hacerlo así, tal cual. Sí, entonces, es muy curioso porque finalmente Napoleón no tenía una relación, digamos... O sea, tenía una relación muy particular con la ópera en particular. O sea, pero no entendía perfectamente que era un medio para poder entender... que era un arma política. Claro, que era finalmente un bien cultural, que lo interesante era que, y en el contexto particular en el que se encontraba, estaba pasando de ser un bien exclusivo, digamos, de la aristocracia, a ser un bien en disputa por las nuevas clases sociales emergentes. Que eso es muy actual. Sí. Porque como que en esa época se llenó de emprendedores y eso lo entendió muy bien. Entonces pasa algo que está pasando ahora, que en cada función hay gente nueva.
Porque si tú te trasladas a Chile, no sé, hace 70 años, la gente compraba la temporada completa. Todo el mundo compraba la temporada completa. En cambio, ahora son pocos los que compran la temporada completa. Incluso habían abonados de por vida. Claro, y eso es lo que empezó a pasar cuando asumió Bonaparte. Bueno, pero es que además hay otro factor, y es que Napoleón fue probablemente uno de los más grandes en la historia en la comprensión del poder de la cultura a nivel político. Él conquista Egipto sin tropas, a punta de egiptólogos. Y de ahí viene todo el Champollion que va a trabajar con tratar de entender los grafos egipcios para poder hacer traducciones, y empieza toda la investigación que va a dar cuenta después del orientalismo. O sea, todo ese proceso es porque él entiende que hay lugares donde es muy difícil llegar militarmente y es mejor llegar por la vía cultural, un aprendizaje que entiende a partir de mirar cómo funcionaba la iglesia fundamentalmente. Entonces, Napoleón en ese sentido era un tipo muy versátil, que comprendía muy bien esta escena, y se da cuenta de la potencia que podía tener la ópera como canal de conexión, que además no era ninguna novedad, cuando la ópera no era ópera, sino que era tragedia. Era una función política, tenía una función política esencial. Claro, pero él lo pragmatizó. Entonces, por ejemplo, en la ópera, para funciones importantes daba anuncios importantes. Claro. Asistía y daba algún anuncio, no sé, incluso cuando se casó, anunció que se comprometió en la ópera. Bueno, aquí además hay un vínculo con la película que nombré de Kubrick, porque la película de Kubrick de Ojos Bien Cerrados era la antesala de lo que él quería grabar, y luego él murió, que era la gran película de su vida, el gran sueño de su vida, que era la película sobre Napoleón. Sí. ¿No? Y ya estaba ya estaba entrando en materia, en el fondo. Y de hecho, si ustedes miran la película Ojos Bien Cerrados, en una escena donde están en una mesa de pool, ¿no? Donde pasan muchas cosas en esa habitación y qué sé yo, atrás hay un cuadro gigante de Napoleón, ¿no? Porque esta película tenía que ser como la antesala a Napoleón, y ahí por eso la cita a Beethoven también, o sea... Y al final se hizo Napoleón Dinamita, no sé si cachan esa película, que es muy mala. Napoleón Dinamita. Es como de un nerd que se llama Napoleón. Aldo la ha visto, ¿no? Me imaginé al tiro a Napoleón así chiquitito, el corso, así como cruzando. Pero es como Napoleón Dinamita con personajes cultos, ¿sí? De repente salen los Simpsons. Búsquelo. Oye, ¿nos vamos a escuchar algo o no? Escuchemos algo y comentamos más. Dentro de digamos, los personajes que hay, digamos, o sea, vamos a nuestros queridos auditores, que seguramente la gran mayoría ya ha escuchado y sabe de Fidelio, pero la idea justamente es que tenemos varios personajes que son básicamente, por un lado, Fidelio, que en realidad es Leonore, que se cambia, digamos, de sexo y todo. Se trasviste para finalmente poder estar cerca de su amada, de Florestan. Pero en el camino que alguien no se ha transformado en algo para poder llegar al ser amado. Entonces, de repente pasan muchas cosas, y dentro de esas cosas permite justamente la liberación de una serie de esclavos, lo cual es muy interesante porque finalmente... Una parte bien política de la obra. Porque no solamente hace referencia a una lectura, digamos, como superficial de que, claro, o sea, se liberan toda la gente, se libera la sociedad, sino que además hace una referencia también directa con respecto a la toma de la Bastilla. Porque finalmente hay una ley, digamos, esta es una obra que hace referencia histórica muy directa. De hecho, se plantea en algunos momentos que en Touraine, que es justamente el lugar donde... Touraine es una ciudad, ¿no? Una ciudad también. Touraine se escribe. Touraine, claro, igual, pero se escribe igual que... Touraine, ¿sí? Claro. El asunto es que ahí justamente parece que había acontecido este hecho histórico que se había replicado finalmente en la obra. Entonces, dentro de eso encontramos una oda, algo parecido a la Oda a la Alegría, y se llama O qué alegría, que es justamente la liberación de los esclavos, o sea, la liberación de los presos en la obra. En la Bastilla. No recordemos que la Bastilla era una cárcel. Recordemos que en 1789 la gente hablaba de tomarse la Bastilla. Ahora nos tomamos las pastillas. O sea, hemos decaído mucho.
Y la Bastilla, la señal de liberar a los presos, es una señal muy potente porque de ahí está el fundamento del anarquismo, además, que es la idea de que todo preso es político, en definitiva. Claro. O sea, liberar a los presos es liberar las cadenas opresoras de las normas imperantes. Con este llamado a liberar a los 4.000 presos que hay en Chile, nos vamos a escuchar Fidelio. ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, qué alegría! Y pasa la zapatilla. Bien, estamos de vuelta aquí en Música y Política. Estamos como siempre con Miguel Farías, Carlos Azócar, y estamos esta semana con Ludwig van Beethoven, y específicamente con su ópera Fidelio, única composición en el género, ópera en 3 actos. Me gustaría hacer una pequeña precisión. Estábamos específicamente escuchando una grabación de Fritz Wunderlich, que es uno de los intérpretes, digamos, más connotados de Beethoven. Es uno de los presos, él. ¿Cómo? Es uno de los presos. ¿En serio? Él hace de uno de los presos porque hay 2 en la escena. No, pero te digo, este es el director.
No, es cantante Fritz Wunderlich. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Pero ¿cómo se llama que era director de la Sinfónica de Berlín y después era justamente Fritz Wunderlich? No sé. Yo sé que yo lo conozco como cantante y como que en esta escena yo sé que hace uno de los presos. ¿Sí? En esa grabación, sí. ¿En esta grabación? Sí. A ver, vamos a partir de nuevo. Cuando escuchemos, entonces, pero tú no sé si conoces el caso. Yo sabía eso. ¿No? El caso del director que junto con Karajan eran los que estaban. Dice, espérate, no es Wunderlich, pero otro es un apellido alemán. Espérate. Ahí busquemos. Vamos a recurrir a la Furtwängler. Furtwängler, claro. Wilhelm Furtwängler. Claro, esa es la versión que estábamos escuchando en definitiva. Claro. Sí, bueno, Wunderlich es cantante. Ah, claro, tenéis toda la razón. Son dos presos y están justamente, y debe ser uno de los dos. Claro. Sí, es uno de los dos. Claro, pero la gracia de este director es que básicamente uno de los dos directores que se le vinculado muy directamente con el nazismo. Con el nazismo, a él y a Karajan. Era de Karajan. Pero, digamos, las versiones que hay en definitiva son muy dispares porque finalmente en un determinado momento él, cuando comienza lo empiezan a censurar. Por ejemplo, no pudo tocar, o sea, tocó Mendelssohn a pesar de la prohibición que existía de tocar Mendelssohn, y él renuncia y estaba viendo la posibilidad de irse a la Sinfónica de Nueva York. Y en ese momento es que de repente estaba prohibido Mendelssohn por ser judío. Y entonces, pero aparece justamente en la prensa que él estaba pensando seguir justamente la Sinfónica de Berlín. Y ahí es cuando en Estados Unidos se interpretó con que finalmente este tipo era nazi. Tenemos que hacer un programa de esas dos figuras porque son interesantes. Exacto. Porque uno representa al intelectual que se vincula al nazismo, que es Furtwängler, y Karajan es un poco el emprendedor, pues que es como la insignia. El gran empresario. Claro, el empresario del nazismo. Claro. que va a tocar, cuando ocupan Francia, él va y se toma los teatros de Francia y dirigen todos. Entonces, no, o sea, Karajan sí efectivamente tenía una... ¿Has visto las portadas de Karajan? Hay una época de Deutsche Grammophon, hay uno que salen dando en una Harley Davidson. Sí. Muy buena. No, si Karajan era... Karajan dirige Beethoven. A cada uno. Karajan es otra, claro. Oye, yo quiero volver al tema, porque esta cuestión, el Fidelio, es una historia supuestamente real, que después se hizo el libreto, la hizo un francés, y se hicieron varias óperas con el nombre Leonor. Claro. Sí. ¿Cómo se llama? Un amor conyugal. Un amor conyugal. Amor conyugal, tu nueva teleserie. Lo que callan los compositores. Bueno, y la cosa es que Beethoven, para no tener problemas de censura, se dice, traslada toda la escena a Sevilla. A Sevilla. Que es muy buena. Al tercer mundo del momento. Todo pasa en Sevilla. El barbero de Sevilla, las bodas de Fígaro. Sí. Pero eso es porque es como un lugar que nadie tenía un fundamento tenía Beethoven. Y es que él tenía familia por parte madre española. Don Carlos también pasa en Sevilla. Bueno, pero eso era muy amigo Moreno y le decían el negro. A Beethoven. Mira, el negro Luis, el negro Lucho. Oye, mira, y justamente yo quiero acercarme un poco a Bling Bling. Bling Bling. Mira, a la figura de Beethoven como la persona real, porque normalmente a mí no me gusta mucho que Beethoven se endiosa mucho, seguramente el más grande compositor de la historia, quizás uno de los más grandes seguro, pero hay muchas cosas que pasaron que se toman al final era un tipo desagradable, era un tipo que era muy bueno para la plata, o sea, le costaba vivir, entonces todas estas decisiones normalmente... Ahí el plata papán. El Plata Papán, claro. Que es la quinta sinfonía. Y Pan era un castillo que se estaba armando. Bueno, no, pero él siempre estaba como en estas negociaciones con los editores, que era lo que se hacía, él vendía sus obras a los editores, le costaba mucho conseguir los mecenazgos, y siempre él como político era tremendo, porque política chica, siempre lograba conseguir que se peleaba con alguien, claro, pero siempre se peleaba yéndose a alguien mejor que le financiaba las cosas, siempre. Tenemos que aprender. Hay que aprender. Y bueno, la cosa es que supuestamente lo de Sevilla tenía un trasfondo como económico, y la dedicación a la heroica igual, porque él en ese momento, en el momento en que se lo dedica, piensa ponerle buena parte a la cuestión esta, él está pensando en trasladarse a París. Y hay varios textos que yo he leído por ahí que
justamente dicen que cuando él borra y se enoja todo, en verdad no es eso, en verdad es que decidió quedarse en Viena. Entonces, ya no me sirve. ¿Cachai? Sí, y además tocaste un punto que es muy polémico, pero muy cierto, y es que gran parte de esos artistas, no solo músicos, artistas que uno considera como emblemáticos, una de las grandes gracias que tenían eran sus habilidades comerciales. Claro. Porque lograban efectivamente que se publicaran sus libros, y montaran sus muchas obras, veces es más política que comercial, porque normalmente logran vincularse, logran hacer estas redes, pero siempre es como factor común que lo venden muy mal. Pero muchos, por ejemplo, o si lo venden bien, se desperfieron la plata. Claro, pero muchos, por ejemplo, sabían, era una época muy compleja en términos de los contratos a los artistas. Era complicadísimo. Sí, se hacían contratos. Sobre todo en el mundo de los compositores, eran con las editoriales. Y había que saber ir al contrato, te podían hacer pedazos en el contrato, está lleno de obras que en el fondo no son del cierto. Unas declaraciones en prensa, entre comillas, de Beethoven, está lleno de alusiones es muy interesante, a los editores. Y eso porque él sabía, es como si que sabía mandar mensajes políticos, claro. Entonces, él decía como cosas, por ejemplo, a mí me gustaría, hay unas muy básicas que dice, a mí me gustaría que algún editor me contratara por un año, yo no voy a fallar porque yo soy un tipo muy prolífico, ¿cachai? Pero esta vida es tan dura como en la onda romántica, pero él siempre estaba mandando mensajes así. Oye, siempre lo conseguía. Un poco el romanticismo, bro. Sí. Apaguemos la luz. Voy a abrir las aceitunas. Después, como a la mitad de su carrera, Beethoven comienza justamente a esa canción tremenda que es Sigo Romántico. Vamos a hablar de Cristian Castro ahora, de Luis Miguel. El romanticismo, que la mayor parte de la gente no sabe y está muy reivindicado por la prensa y sobre todo por el entretenimiento, pero el romanticismo termina en el nacionalsocialismo. Sí. Pero efectivamente Beethoven está parado justo en el momento en que se está produciendo un gran desequilibrio, el desequilibrio cultural que proviene posterior a la transformación radical que significa la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. O sea, esa gran revolución, esas dos grandes revoluciones, que son más en realidad porque está demográfica, está lleno de revoluciones en ese momento, ese desequilibrio epocal se manifiesta particularmente en el mundo artístico e intelectual, porque también en la filosofía, en el romanticismo. Venimos en el fondo de Mozart y Haydn, que es estructuras clásicas, sólidas, a un Beethoven que es experimentación, búsqueda. Ojo, ahí voy a hacer un comentario. ¿Al tiro? Sí, dale. Mira, por ejemplo, que justo una obra clave, una obra bisagra, que se dicen normalmente los estudiosos, los musicólogos, en general yo estoy de acuerdo, que la heroica es la pieza que abre la puerta al romanticismo musical, justamente, que instala la música, hace el mundo musical universal en el pensamiento romántico. ¿Pero viene del clasicismo? Sí, Beethoven escucha la primera sinfonía, es un Mozart con algunas rebeldías, o sea que parte con un acorde dominante, cosas que no se hacían, cositas así que no se hacían. Pero en la heroica de partida pasan las sinfonías de durar 20 o 30 minutos a una hora. Entonces ya de partida es una obra gigante. Era por lo menos una batalla. Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, instala temas que no son tan comunes, notas repetidas, o sea, temas melódicos, melodías principales, y, por ejemplo, hace algo que ya después lo toma Bruckner. Imagínate, Bruckner. Mucho tiempo después, que instala un tercer tema en la Cuando sinfonía. escribe La personalidad autoritaria. José Joaquín Bruckner. No, pero antes de ser ministro de Educación, escribió un par de sinfonías. No, pero es por romántico, Bruckner. Bruckner es por romántico, sí. Es como Mahler, es el ídolo de Mahler. El ídolo de Mahler, claro. Se me fue la idea. Bueno. No, que tú decías que finalmente la heroica. La heroica finalmente. Que articula un poco, ya, claro. Y Beethoven viene de todo esto, pero volviendo un poco también como paréntesis a la idea de que Beethoven también está muy endiosado. Siempre se dice que que está también muy estructurada su música. Cuando Beethoven es un tipo que era súper... Lo contrario es la gracia. O sea, él cada obra, que algo que a mí me fascina de él, que cada obra se la plantea como un mundo nuevo. Sí, entonces, por ejemplo, tú ves, tienes la primera y segunda sinfonía. Claro, que tiene el súper clásico. La tercera, que hace, lo que estaba comentando, pone cosas nuevas en la estructura clásica, o sea, se la pasa por todos lados. Y o sea, para que entiendan un poco, una sinfonía está estructurada sobre un plan sonata. El plan sonata es una manera de estructurar la música en que se presenta una idea, después se presenta una segunda, que tiene una cierta relación, se desarrollan estas dos durante un gran rato y después se vuelven a presentar de una manera un poco variada. Eso es a grandes rasgos.
Antítesis. Sí, pero después nace de nuevo una... Claro, ese es el plan sonata que estructura muchas de las obras clásicas y por lo tanto todo es romántico. Y Beethoven, como que a pesar de que esto era como casi regla, así se hacía música, él llega y dice, no, yo en vez de 2 voy a instalar 3. Y después los desarrollos él lo hace la gran gracia de Beethoven son los desarrollos. Claro. Es increíble. Y bueno, volviendo a eso, primera, segunda, tercera sinfonía, esta apertura, y vas a la cuarta, que vuelve al mundo completamente clásico. Entonces, si te fijas, claro, él quiso hacer la cuarta sinfonía, y vas a la quinta, que es una cuestión que se adelantó ya, no 100, 300 años, en la quinta sinfonía de Beethoven, una cuestión súper moderna. Y curioso es que el último movimiento de la quinta, supuestamente, es la marcha heroica, o no, tenía un nombre así, marcha triunfal de la heroica. De la heroica. Y cuando sube esto es leyenda que no sé si estará muy comprobado, cuando le da el ataque de ira por Napoleón, decía, no, como voy a poner una marcha heroica, voy a poner una marcha fúnebre. Y la cambia. Entonces la guarda y la deja para otra sinfonía. La deja para la quinta. Cosas que se pueden hacer, efectivamente. Sí, es probable. Pero sí, había un punto débil en Beethoven. ¿Había un punto débil? Sí, o sea, aparte de su carácter, supuestamente. Y su pelo. Que era sordo. O sea, tenía varios. No, es su mujer, las mujeres. Ahí las mujeres lo tuvieron así... Eso es mito, eso sale mucho en las películas. Pero como que, así como yo lo que he leído, quizás estoy mal, pero está como documentado pocas cosas. Amor es tormentoso, pero porque las películas sale de una, entra en otra. No, platónico. Claro. Eso es lo interesante. El amor cortés. El amor cortés es un amor que es un amor también infinitamente histérico, sí, pero que le permite sublimar. Obvio. De hecho, o sea, yo lo pensaba y decía, es como el amor entre Dalí y Dala. O sea, en un determinado momento, ellos nunca, o sea, en ningún momento, finalmente... Como Beethoven y Beethoven. Ellos llegan, nunca copulan, así directamente. Porque no son animales. Entonces, nunca hay una consumación del acto amoroso. Y a Beethoven le pasa algo similar, o sea, tenía estos amores tormentosos. Bueno, por eso las obras vuelven a empezar siempre. Claro. Y de nuevo se levantan y vuelven y el objeto se traslada y se traslada. Pero es bien importante lo que decía Miguel respecto a esa cosa como muy... Esa enorme variedad que tiene la obra de Beethoven. O sea, la gente como que cree que Beethoven es una cosa, es un objeto. No sé, si uno escucha las sonatas de Beethoven, uno puede hacer el ejercicio de escuchar todas las sonatas. No, si uno escucha todas las sonatas son muy distintas. Yo hago siempre ese ejercicio, siempre. Muy distintas. Y si uno escucha sonatas de otros compositores, normalmente son súper parecidas. Súper parecidas. No, y tiene cosas que te encuentras con sonatas que son súper modernas, ultra clásicas, claro, que no siempre son las primeras. Si uno la escucha, uno diría, jamás se imagina que es el siglo XIX. De hecho, uno lo escucha para dormir, de hecho. Pero no tiene nocturno Beethoven. No, porque te digo, son igualitos. Sí, por más parecen, claro. Como las variaciones de Goldberg. El nocturno nunca está totalmente oscuro porque es claro de luna. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A mí me gustaría que, no sé qué, si y en eso llegó Fidelio. En eso llegó Fidelio Castrini. No, y que decir que, claro, en definitiva, es muy rara la figura que instala Beethoven en esta obra, sobre todo cuando nos planteamos con lo muy protagonista y el carácter propiamente moderno que él tiene como sujeto, digamos, y incluso lo pensamos... Sí. Como también todos los rasgos que tú describías, Miguel, con respecto a su capacidad de negociadora, hablan también justamente de un carácter propiamente moderno, y sin embargo, la figura masculina que hay en la obra, tenemos un muy fuerte antagonista, tenemos una heroína que de magnitudes gigantescas, y tenemos un Florestan que básicamente hizo algo en algún momento que alguien no sabe quién fue lo que hizo, pero es preso y ahora político. Está esperando. Y justamente está preso. Claro, por razones políticas. Sí. Y ahora justamente lo van a salvar, y de alguna manera está un poco ahí cumpliendo la función de un motor inmóvil, o sea, que genera que todo se mueva en torno a él, pero él no se mueve nada. Entonces, un motor inmóvil, para que la gente entienda en la estructura narrativa, es como donde está Elisa. Claro. O sea es el caso claro. Más notable de motor inmóvil, porque ahí sí que no se movía nada. De hecho, la actriz no sabía ni actuar. Entonces, el nombre de la obra, la actriz y toda la cuestión, pero resulta que no aparecía nunca, porque estaba secuestrada. Y cuando apareció la mataron. En torno a ella. Claro. Entonces, podemos escuchar, me gustaría escuchar la área de Florestan, la área más famosa, digamos, dentro de
dentro de la obra, y es God justamente, y me gustaría saber... ¿Es el área o la área? Ahora me entró la duda que lo dije. ¿El área o el área? El área. Área significa aire. Depende si lo hace o no lo hace. La área es cuando es alemana. No, yo tengo la duda, por eso te preguntaba. Y a mí me gustaría ver, o sea, que ahora que justamente mañana, de hecho, canta Kaufman. Hoy canta Kaufman. Escuchemos justamente... Al tenor más hot, como dicen por ahí. El tenor más hot de la escena actual. Vamos a escuchar la versión de justamente Jonas Kaufmann, aunque también les recomendamos a nuestros fieles auditores la versión de John Vickers, también, que son dos tenores dramáticos, así que hacen las veces de Florestan. Así que nos vamos con Gott. Y no gasten dinero en ir a ver a... No. Al Movistar. O sea, mira, de partida, vayan a... No, claro, o sea, era... Para eso se gastan plata, iban a Buenos Aires. Con la Filarmónica de Chile. Y veían en Buenos Aires a Kaufman, pero no... Para ir a escucharlo con micrófono a Kaufman, es como, ya. No, sí. Para eso y con la Filarmónica de Chile amplificada. Entonces, que es la Filarmónica de Chile todo esto. Que, sí. Bueno, yo estoy a punto de publicar una columna sobre eso para que la lea, porque hay una cantidad de copuchas ahí... que no la van a creer. Beethoven nos salvará de otra God. Oh my God. Vamos. Nichts lebet außer mir. O schwere Prüfung, ach, gerecht ist Gottes Wille. Das Maß der Leiden steht bei dir.
Bien, estamos de vuelta en Música y Política. Qué bonita la música. Durante la música está el pelambre. El pelambre. Oye, y un pequeño paréntesis, como una frase que describe lo mismo que estabas diciendo tú, Alberto, de que Beethoven está compuesto de muchas maneras de hacer música. Es porque se dice muchas veces que Beethoven, no sé si han escuchado la frase en general que dicen que las excepciones confirman las reglas. Sí, claro. Beethoven es todo lo contrario, porque las reglas son las excepciones. La música de Beethoven está hecha de puras excepciones, porque no tiene una regla. Entonces esa es la gran gracia, esa es la gran variedad que tiene Beethoven. Claro, si uno... Él siempre, toda su música es experimentación sobre algo. No es que él de repente en alguna obra, como Mozart, que Mozart tiene algunas obritas que confirman que es el gran clásico por excelencia. Claro, y todo lo que uno escucha que son mozartianos uno dice, esto es lo mismo. La gracia era ser lo más parecido a Mozart posible. Sí. O sea... Pero también viene a ser un innovador dentro de eso, ¿no? O sea, pero consolida finalmente un estilo. Claro. Sí, pero es que por ejemplo está Haydn antes. Haydn yo creo que lo consolidó, solo que Mozart era una estrella. Era como, y hizo más una estrella. Sus óperas fueron un éxito. Un éxito total. Claro. Hay que decir que Miguel es amante principalmente de las óperas de Mozart. Son las que más le gustan. Es que son las más italianas de toda la ópera. Sí. No, porque son en realidad, el otro día teníamos la tesis que en realidad son las que son... Mandarse un Don Giovanni. Sí. Mandarse... Eso una como ópera, como idea. El rapto en el serrallo. O sea, no... Y es divertido porque una de las teorías que existen es que justamente Fidelio es una respuesta... Próximo año en el municipal, las bodas. Cosi fan tutte, esa es una... Cosi fan tutte. Sí, pero más que nada como en lo parafernálico, porque Cosi fan tutte era como una ópera que en montaje era como muy actualizada, era muy moderna en cuanto a montaje. No sé si tanto en música, nunca me he metido tanto. No, pero en términos del argumento. Claro, pero por eso, en todo lo que la rodea, en todo el decorado del libreto mismo, no te digo de lo que se pone en la escena, sino que en cómo, por ejemplo, dónde se sitúa, cómo pasan las cosas, todo eso dicen que es un poco una respuesta. Bueno, claro, porque finalmente aquí nos encontramos con un amor que es absoluta y totalmente romántico, propiamente tal. En cambio, el otro es casi una burla, en definitiva. Al amor, digamos, más digamos, medieval en ese sentido. Oye, y ahí tú dijiste hay algo que es importante, porque normalmente un gran factor que instala Beethoven en la ópera desde ahí hacia adelante es que él aborda el libreto sin una gota de humor. Él no usa humor en la ópera, cosa que no es tan normal. Uno lo piensa, ahora es normal, porque de ahí para adelante hay mucha tragedia, pero ahí en ese momento, si te fijas, siempre Mozart, por lo menos, claro, siempre por último hay un toque, aunque sea en el sonido, aunque sea en lo que suena, que algo te causa cierto... Y Beethoven instala completamente la ausencia de humor en la ópera, que es algo muy nuevo. Seguro, claro. ¿Hay alguna ópera seria de Mozart? O sea... No, porque de hecho la que se usa más seria en realidad era una broma que es la flauta mágica. Claro. Bueno, o sea, son todos pero están en el límite, están en el límite. Es que por eso digo, por último, a momentos tienen situaciones. Son dramáticas, pero son siempre con el toque mozartiano. En cambio, Beethoven tuvo problemas con eso, porque ¿cómo hace que esto? Como que no lo supo hacer, no lo supo llevar. Uno siempre, o sea, hay que imaginarse y por qué. Es que Beethoven venía de una familia muy dañada. Muy dañada. Los Beethoven, conocidos en el barrio. Los Beethoven, todos los 5. De hecho, se pone como ejemplo, ¿tú sabes que se pone como ejemplo de los pro vida? Se pone, usted tiene una familia donde la mamá tiene sífilis, tiene esto, tiene el padre alcohólico, golpeador y qué sé yo. Nace el primer niño, tiene tal enfermedad, el segundo tiene tal enfermedad y se muere, el tercero tiene tal cosa, el cuarto, qué sé yo, y está embarazado el quinto y ¿qué hace usted? ¿Aborta o no aborta? Sí, no, hay que abortar, la situación es desesperada y probablemente va a salir enfermo. Mataste a Beethoven. El quinto hijo de una familia pobre. Bueno, por algo era y ahí se puso la quinta. Lo que siempre está registrado es que somos pro vida. Que Beethoven que lo acompaña. Claro. Que Beethoven era muy duro en general. Sí, también por eso tiene esa caricatura del genio, del ultra genio, porque normalmente le pedían esto no se puede hacer, bueno, mala suerte, yo no cambio ninguna nota de mi partitura. O sea, cosas que en verdad con la genialidad que tiene era muy fácil, ya cambiémosla y seguro lo iba a hacer bien. De hecho, eso fue lo que pasó con Leonore. O sea, cuando la iban justamente... Las frases eran muy largas, los registros muy amplios. Claro, o sea, de hecho, hay una anécdota muy entretenida con el bajo que tenía que interpretar a Pizarro, digamos, y él, el bajo que lo interpretaba, era justamente... Al demócrata cristiano tenía que interpretar. Al rugbyista. El bajo se llamaba Sebastian Mayer y era
él estaba casado con la hermana de la esposa de la viuda de Mozart. Entonces viene y le dice, oye, mi cuñado no hacía cosas tan terribles como esta, jamás hubiera escrito una cosa tan complicada como esta. Entonces ahí ahora hay que ver, cuando se estrena, digamos, Fidelio, estaba ocupado Viena en ese momento por Napoleón. Sí. Entonces el asunto fue un desastre total, fue muy poca gente, la gente tampoco tampoco lo aplaudió, los críticos tampoco fue mucho la bola que le dieron, apelando de alguna manera también al contexto, pero también a la obra misma. Y en ese momento muy divertido porque finalmente lo que pasa... Se decía que era como una sinfonía con cantos entre medio. Exacto, porque era muy seria, porque era muy cerebral. Es muy poco italiana. Sí. Y lo otro divertido, o sea, lo otro curioso en realidad es que de alguna manera Beethoven en este caso al tomar este tipo de temas propiamente tal, o sea, está hablando de presos, de alguna manera se está adelantando al verismo 50 años. Sí, no, claro. O sea, porque llega y todas las óperas están en la altura y en un determinado momento dice, bueno, yo voy a hacer a una tipa que desesperada llega y se mete, y aun cuando... En el lumpen proletariado. Y es muy curioso también porque finalmente invierte, es como así como el anti-Edipo que escribió alguien por ahí, este es como el anti-Orfeo y Eurídice. Porque finalmente es finalmente la mujer, Leonore, el que va a buscar finalmente a Fidel. Y el motor inmóvil, Florestan. Exacto. Pero en vez de ser un infierno noble, es un infierno infierno. No, pero, o sea, igual en este caso también eso es curioso, porque finalmente Fidelio empieza a coquetear con la hija de Rocco. Sí. Y que también es una cuestión que uno dice... Y ojo que no hemos explicado, no hemos dicho de qué se trata la ópera. Tú dijiste, yo supongo que todos la conocen y va. Y creo que rápidamente Chile se ha montado muy poco. O sea, muy poco. Yo nunca la he visto. Se ha montado muy poco. Bueno, Rocco es el malo, ¿no? A mí Pizarro es el malo. Pizarro, que mete preso a Florestan por razones políticas, no se sabe por qué. Claro. Y Leonor decide ir a buscar a la cárcel a Florestan o a verlo, a poder entrar en contacto con él, y para eso habla con Rocco y el ayudante que es Jaquín, ¿no? Claro. Y Rocco tiene una hija. Y Rocco tiene una hija. Pero lo curioso es que a la primera idea, o sea, y eso es como un poco lo absurdo de la ópera, que es como... Que la hija es Marcelina. Marcelina. No me acordaba el nombre. Y se traviste. O sea, se transforma como que va a postular. O sea, entra como a trabajar finalmente se transforma en gendarme. Y ahí es cuando está instalado en una escena que a mí me parece poco, por lo menos decir que es todo el primer acto. Que finalmente es como las vicisitudes de finalmente estar entrando en una prisión, y como que una de las artimañas que hace es justamente empezar a medio coquetear con la hija de Rocco, con Marcelina. Entonces uno dice, Beethoven, las temáticas que se mete. Sí, porque, en la época. O sea, porque además, bueno, se habían hecho ya óperas con respecto a este tema, pero finalmente es la... Sí, pero son es como sobre la trama, pero no sobre el tema, porque el tema de fondo es la justicia. Exacto. Es la denuncia porque de los crímenes entre nobles. Las figuras que hablabas tú, como que personifican un poco a la justicia. Me refiero al cuidador, a la hija y al ayudante. Claro. Porque estos tipos como que son muy fáciles de convencer, entre comillas, por Leonor, porque Leonor le explica bla, 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 yo quiero verlo a ti, y tiene razón, y la empiezan a ayudar un poco, como que ellos articulan un poco la justicia, si al final, como dices tú, el tema de fondo es la justicia, no es el amor, no es nada. Claro. Entonces, y eso es lo complejo de la obra, que por eso la obra tiene un título que no le hace mérito, y además de haber confundido mucho a la gente, porque el amor conyugal, además. El amor conyugal, te esperaba ahí algo de acción. Y no, pues era de una trama mucho más compleja, mucho más sofisticada. Ahora, todas las óperas que han tenido éxito les ha ido muy mal la primera función, y las que no han tenido éxito también les ha ido muy mal. O sea, siempre la primera función es como la... A mí me fue muy bien y nunca más se montó. Hay que seguir. Claro, después de la primera presentación, ya hay testimonios de que justamente en algún momento Beethoven Aquí tenemos un testimonio, por favor, Aldo. Yo no voy a cambiar ni una nota de todo lo que se está diciendo. Y entonces de repente llega un momento en que el tipo... Y llega y como que en un determinado momento es la princesa la que finalmente le pide a Beethoven por ella, cómo va a privar y por su madre,
que finalmente le cambiara cambiara, hiciera algunos cambios, digamos, a la ópera y se volviera a estrenar. Claro, porque en el momento en que le dice se fa, creo que agarra todas las partituras y se manda a cambiar, ¿verdad? Sí, no, o sea, en algún momento como que hace, es que yo creo que ahí todo uno dice, en realidad a lo mejor Beethoven lo tenía todo esto fríamente calculado. O sea, mira, volviendo a ese tema, es lo que nos enseña a los 9 años que estamos en el conservatorio. Mira, justamente él cuando... Hay una cosa que sería bueno que tocáramos ahora, que hay muchas versiones, por ejemplo, de la obertura. Claro. Si ustedes buscan en YouTube Leonor, les van a salir tres, Leonor 1, Leonor 3, y otra que es Fidelio, que a veces se le llama Leonor 4. Claro. Le va a salir 4 oberturas distintas, que es para la misma ópera, para 4 montajes distintos. Claro, no es que se toquen siempre todas. No. Bueno, pero tú comentabas que Mahler, y es cierto, eso que tomó la costumbre de montarla, pero tú decías entre la primera y segunda, no, la toma entre medio del segundo acto. Sí. No, pero entre la primera y segunda escena del segundo acto, sí. Y a veces entre el segundo acto y lo que es como una especie de coda que a veces se le llama tercer acto en algunas versiones. Yeah. Que es como cuando llegan, segundo acto terminan que rescatan a Florestan, y este tercer acto es como un poco que salen y lo está recibiendo la gente para decirles bravo. Ese es todo el tercer acto en algunas versiones. La coda literalmente significa cola. La cola. Claro, un fragmentito, es como un prólogo, pero al final. Exacto, claro. Y que no lo podéis sacar, lo podéis sacar, lo mismo, lo que queráis con eso. Sí, igual que el prólogo. Y la cosa es que justamente hay gente que dice no, que él nunca estuvo contento, que le quitaba dramatismo a la ópera. Claro, porque es cierto, por ejemplo, la Leonor, la 1 es pesada. La primera que hizo no es la 1, la primera que hizo es la 2. Claro, la primera hace la 2, la 3 y después hace la 1 y después termina siendo... La 3, que es tremenda, es maravillosa, es increíble, la sacó justamente porque dicen que le quitaba protagonismo a la ópera. Era tan buena la y es buenísima, es como una sinfonía, es buenísima. Dura 15 minutos. Sí, claro, o sea, 15 minutos una abertura de partida. Escuchemos los 15 minutos. Pero escuchemos un pedacito, ¿no? Un pedacito. Pero vámonos con eso después, pues sigamos así o no. ¿Nos queda cuánto, Aldo? Estamos ya, fuera, sigamos terminando, termino y vamos con eso. Sí. Bueno, pero la cosa es que, en verdad... La tercera de Beethoven. Otra teoría es que, y que es la que yo te aseguro, puedo meter la mano en el fuego, que es la más segura, que él empezó... se vio un poco problemado de plata, ¿cachai? Porque lo que tú decías... ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Y justamente hubo un momento en que en Francia se empezó a haber un boom de la ópera francesa y coincidió con que Beethoven, pero yo tengo una ópera, voy a recorto por aquí, sumo por acá y se estreno de nuevo una ópera. Y lo hizo así 2 o 3 veces, porque así la pudo montar de nuevo y pudo vender la ópera a buen precio. Entonces, de hecho, hasta le cambia el nombre. De Leonor. Sí, pero eso yo nunca lo entendí muy bien, porque yo buscaba información y, por ejemplo, se estrena como Fidelio. Y por ahí yo leí que no sé si será cierto. Se estrena la primera vez en 1805. La primera vez. Y el teatro le pone Fidelio. Beethoven le pone Leonor y el teatro la estrena como Fidelio. Entonces ahí hay una cosa que yo no... Vamos a tener que... Hay que investigar. Un libro para eso. Sí. De hecho, o sea... Hagamos un libro para eso. Hay que justamente... Sobre la masculinidad. Que es el teatro de Viena. El teatro de Viena, por ejemplo, la estatua... El rol del hombre en la ópera. La masculinidad y Fidelio. ¿Es Fidelio el Fidelio? Bien. Pero bueno, eso. Ahí va yo al final. La tercera variante de... Que es buenísima. Que es buenísima. Búsquenlas todas, y es divertido porque, por ejemplo, la 2 y la 3 se parecen mucho. Escuchen los inicios. La 2 creo que parte el mismo acorde con golpe, pero uno es más rápido y el otro es más lento. Son todas muy parecidas, entonces, salvo la 1, que parte con una melodía, y esta la que vamos a escuchar es mucho más larga. Y la que quedó al final es bien distinta. Claro. Es bien parte como con una especie de fanfarria. De hecho, es la única que es totalmente distinta a toda la... Pero que esa es la que... a ver, la última no es la que hizo al final. Sí, la última la que hizo al final y la hizo con temas, como que ya tenía todo hecho, agarró temas de la ópera y ahí la hizo con los temas de la ópera. Las otras son un poquito más libres. Bueno, si lo seguimos hablando, la gente no va a alcanzar a escuchar nada. Sí, escuchar, así eso. Escuchémosla y nos vamos. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Nos vamos a la versión de Claudio Abbado. Abado. Ok. Hasta luego. Sí, chao. Muchas gracias. No se olviden de escribirnos y mandarnos cosas. musicapolítica@gmail.com. Chao, gracias.
Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.